Muy buenas noches a todos, gracias por conectarse. Soy Mariana Redondo y esto es Espacio Regulatorio. El día de hoy quiero platicar con ustedes del acuerdo que se publicó hace rato, bueno, por la mañana, el día de hoy, titulado Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas para agilizar el trámite de registro sanitario de medicamentos y demás insumos para la salud que provengan del extranjero. Esto es como medio extraño, si lo queremos ver así, porque pues ya de lo que habíamos visto del 28 de enero del presente al día de hoy, pues el día de hoy pues ya le dieron como ya lo acotaron, ¿no? Y lo están acotando a los medicamentos y vacunas, bueno, los medicamentos que están precalificados por la OMS y los dispositivos médicos que tienen acuerdos de equivalencia con FDA, Health Canada y Japón. Muchos me están preguntando, también por eso me conecté un poquito más tarde, porque empecé a recibir algunas preguntas respecto a, oye, pero no que se podían importar todos los medicamentos, no que no importaba si era de cualquier país, que no importaba de cualquier padecimiento, etcétera. Sí, efectivamente, solo que hay una situación aquí. Cuando estamos hablando de ese tipo de importaciones, en ningún momento, y de hecho ese es el acuerdo del 28 de enero, en ningún momento se consideró o se dijo que no se requerían el cumplimiento de la normatividad y tampoco decía que se eximía de tener un representante legal en México. O sea, ya estamos hablando, y no sé si se acuerdan del último video que les hice, que hay otros ordenamientos jurídicos que están por encima solo de este acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el que hablamos o del que estamos hablando ahorita, del que se publicó el día de hoy? Una, lo que está diciendo es que vas a todos aquellos medicamentos que estén precalificados por la OMS y dispositivos médicos que cumplan con los acuerdos de equivalencia, estos medicamentos y dispositivos podrán solicitar el registro sanitario siempre y cuando tengan toda la documentación, y a lo que se está comprometiendo COFEPRIS es a resolverlo en 5 días hábiles. La verdad, les voy a ser bien honesta, en el acuerdo de los precalificados de la OMS que se publicó en marzo del 2019, decía que una vez que se sometiera se iba a resolver en cierto tiempo, en ciertos días, 20 días inclusive. O sea, y la realidad es que al día de hoy pues no se ha cumplido con estos tiempos, independientemente de la documentación, solo no se ha cumplido. Entonces, la verdad es que el primer reto que yo veo es que verdaderamente vayan a cumplir con estos tiempos. Ese sería lo primero. Lo segundo, en ningún momento se exime de que cumplan con la regulación. Al contrario, de hecho, en el artículo tercero del acuerdo que hoy se publicó, dice que, se los voy a leer, dice aquí, el presente acuerdo no exenta a los importadores, distribuidores y comercializadores de productos que obtengan el registro sanitario del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 131, que nos habla de la parte de importación, o de cualquier otro requisito o especificación necesario para conservar dicho registro sanitario, es decir, todo nuestro marco regulatorio, conforme a las disposiciones jurídicas que resulten aplicables. ¿Qué significa esto? Que no estamos hablando solo de Ley General de Salud, estamos hablando de Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de que deben de cumplir con un representante legal en México, que deben de cumplir con todo lo demás que se requiere para armar el dossier, ¿sale? Con las instalaciones, un almacén, etcétera. O sea, todo esto deben de cumplirlo, o sea, no los está eximiendo del cumplimiento. A mí me hicieron una pregunta hace poco de, oye, pero es que si no tengo filial en México, ¿puedo importar? Pues no necesitas una filial per se, lo que necesitas es un representante legal que tenga domicilio en los Estados Unidos mexicanos y que además tenga un almacén de depósito y distribución. O sea, esa es una regulación que en ningún lado se ha eliminado. Eso es parte de los requerimientos legales que se necesitan y que son mandatorios para todos nuestros registros. Entonces, eso es para medicamentos, porque para dispositivos médicos el titular está en México. Entonces, en ese caso, se requiere solamente el almacén de depósito y distribución. Por lo tanto,
Con esto quiero aclararles que sí hay cierta certeza, digamos, o sea, ya empieza a quedarnos claro. Sin embargo, se queda volando el acuerdo del 28 de enero. Algo que es muy importante que deben de considerar es que el acuerdo del 28 de enero en ningún momento dice que ya no deben de tener representantes legales, tampoco dice que es para venta privada. Lo que dice, y dentro de los anexos, es que se deberá tener un acuerdo con las instituciones para la importación de estos medicamentos. Ahora, los dos, y se acuerdan que ya lo hemos platicado, hubo dos embarques de medicamentos sin registro, uno en marzo y el otro en julio. Pero estos dos llegaron se pudieron importar estos medicamentos porque tenían representante legal en México, no necesariamente una filial, sino se hizo un acuerdo comercial para la comercialización, la distribución y la representación legal. Acuérdense que esto, su fundamento no es la Ley General de Salud, es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se los he platicado en otros videos. Entonces, lo que quiero aclararles con esto el día de hoy es que, y este es un video muy cortito, es que con el acuerdo de hoy se está dirigiendo a los medicamentos precalificados por la OMS. ¿Y cuáles son los requerimientos de esto? Pues se tienen que remitir al acuerdo publicado en marzo 2020, 2019, donde nos están diciendo cuáles son estos requerimientos, que literal pues es prácticamente el CTD que se sometió a la OMS para obtener la precalificación, con una cuestión adicional que son toda la documentación legal que eso a fuerza se tiene que someter. Y en el caso de los acuerdos de equivalencia, lo mismo, los acuerdos de dispositivos médicos que se tienen que remitir a esos acuerdos que fueron publicados, mediante los cuales nos dicen cuáles son esos requerimientos. Inclusive en términos de GMPs, existe la guía de GMPs donde nos menciona cuáles son los documentos equivalentes para estos acuerdos de equivalencia, ¿sale? Entonces, es muy importante que vayan relacionando todo el marco jurídico, porque algo que me he topado al día de hoy es que solamente leen el acuerdo y lo extrapolan o lo tratan de referenciar con la Ley General de Salud y Reglamento de Insumos. Y la realidad es que no es así. Todo lo que hacemos en regulatorios tiene un fundamento no solo en Ley General de Salud. Estamos hablando de que todo proviene de la Constitución, de otras leyes que también son aplicables. Les he mencionado mucho la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero también la Ley Federal de Derechos es importante y es el soporte de lo que nosotros hacemos como regulatorios. De ahí ya viene la Ley General de Salud, vienen otro tipo de reglamentos, etcétera. O sea, no es exclusivamente esos dos. Entonces es importante que cuando estemos revisando este tipo de acuerdos, lo hagan, si no a lo mejor ustedes solos, a lo mejor que también le pregunten a un abogado, pero que tenga este conocimiento regulatorio. Mis colegas, y les digo colegas porque acuérdense que estoy estudiando también Derecho, mis colegas no son todólogos, entonces no necesariamente tienen este panorama de lo que yo les estoy platicando. Justo yo lo que les vengo a platicar es con base en mi formación y con base en mi experiencia, que ha sido una experiencia técnica y regulatoria y también legal empírica. Hoy ya tengo esa parte legal más, digamos que con mayor conocimiento. Por eso es que les vengo a platicar esto. No se dejen llevar de que solamente es el documento y ya. Al día de hoy ha habido empresas que han pedido la importación de medicamentos y se los han negado. Pues sí, porque el acuerdo del 28 de enero tiene otro tipo, o sea, no nada más es lo que viene mencionado ahí, sino hay que revisar el resto de las leyes que están, o las leyes secundarias que te permiten llevar a cabo todo tu proceso, porque no es nada más Ley General de Salud, insisto. Entonces, bueno, esta charla fue muy cortita el día de hoy porque empiezo con la continuación del de inducción a asuntos regulatorios. Los invito la próxima semana a quien guste, obviamente, ya les he puesto los flyers. Voy a dar el curso de GMPs y documentación legal. Ahí voy a retomar, si gustan, esta parte de este acuerdo, porque es muy importante. Ahora, hasta para pedir un permiso de importación hay que saber cuál es el fundamento para solicitarlo,
para poder establecer todo su, ahora sí que su almacén de depósito y distribución tiene un fundamento legal también y tiene uno normativo que sería la 059, pero hay muchas otras cosas que se tienen que ir verificando en el proceso. Entonces, los invito la próxima semana a este curso. Próximamente seguiré haciendo lives con esta información. Ahorita para mí era importante aclararles el alcance de este acuerdo y que en ningún momento, y lo repito, en ningún momento los está eximiendo, una, de tener representante legal en México o de que tengan un titular, ya sea en el extranjero o en México. Acuérdense, esa otra regulación en ningún momento se está cambiando. Lo único que se está diciendo aquí es que, número uno, van a ser los precalificados y los de acuerdo de equivalencia. Número dos, que tienen que resolver en 5 días. Número tres, que si la información no está completa, se detiene el plazo. ¿Por qué? Pues porque esto no es de Ley General de Salud, es de la LEFEPA, o sea, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el artículo 17A, en el que dice que se tiene el derecho para tener una prevención. Si no están completos, la autoridad te tiene que prevenir y se detienen los plazos y se reinician una vez que se da la respuesta. Y aquí claramente dice en el artículo segundo, que en el caso de que el solicitante, una vez que ha sido prevenido, no someta los documentos solicitados, se entenderá como no presentado. ¿Qué significa esto? Pues que se va a desechar. Aquí a lo mejor hubiera valido la pena que hubieran mencionado el artículo de la LEFEPA, pero bueno, quien hizo el acuerdo no fui yo, entonces, bueno, ni modo. Otra cosa importante que quería comentarles es lo de la afirmativa ficta. Desafortunadamente se cree que porque esa afirmativa ficta, entonces al día 6 hábil ya voy a tener registro sanitario. No, hay un proceso legal que se tiene que llevar a cabo para solicitar la afirmativa ficta. Y esto es a través del órgano interno de control, es a través también, si esto no se resuelve y además toma bastante tiempo, es irse a los tribunales, etcétera. O sea, tiene un proceso legal y que no, de hecho alguna vez me han dicho, pero es que eso no lo sabe mi regulatorio. No, porque desafortunadamente, como se los he dicho, regulatorios no nada más es algo técnico, tiene que saber esta parte legal y que justo ahí es donde yo vengo a platicarles y a mostrarles este panorama y el cómo lo pueden ustedes abordar también, ¿sale? Bueno, pues ahora sí, la verdad es que no vi esta ocasión si me hicieron preguntas o no, lo siento mucho, perdónenme, déjenme sus comentarios y con gusto yo les contesto. Si no, me pueden mandar correo, ya saben, a espacioregulatorio@hotmail.com. Por ahora es el correo electrónico en el que ustedes me pueden contactar y con gusto yo les puedo ayudar a aclarar cualquier duda que ustedes tengan, ¿vale? Muchísimas gracias a los que se conectaron, muchísimas gracias a los que van a ver este videito en repetición. Si lo estás viendo en repetición, ponme ahí tu comentario de replay, por favor, para que yo también sepa que pues lo estás escuchando, ¿sale? Y pues esténse atentos a todos los cambios que vienen, porque vienen más cambios, evidentemente, y pues estoy a la orden para lo que requieran, ya saben, ahí está el correo. He subido los flyers de los cursos que se van a dar. En diciembre, les anticipo, se va a volver a dar el curso de armados. ¿Y esto por qué? Pues porque justo este tipo de modificaciones nos llevan a que volvamos a dar el curso de armado de dossier, tanto de dispositivos como de medicamentos, para que ustedes tengan el cómo utilizar estas herramientas que se están publicando en estos días, ¿vale? Pues muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes, es un placer pues compartir un poco del conocimiento y tratar pues de coadyuvar a este gremio que a mí me encanta y que es pues ahora sí que la razón de ser de este espacio regulatorio. Muchas gracias, muy buenas noches, acuérdense, soy Mariana Redondo, compartan, denle like, pónganle sus comentarios y nos vemos en la próxima charla. Chao, chao.